Muy buenas noches. Hoy tenemos sesión académica. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 28 de septiembre de 2017, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo del presidente, académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, vitamina D, Consenso Colombiano de Expertos, académico doctor David Vázquez Aguad. Tercero, comentario, académico doctor Antonio Iglesias Gamarra. Cuarto, copa de vino. Leído el orden del día, señor presidente. Sí, señor secretario, muchas gracias. Bueno, hoy hacemos una sesión académica en la cual el doctor David Vázquez Aguad es protagonista y presentador de Vitamina D, Consenso Colombiano de Expertos, y el académico Antonio Iglesias Gamarra hace el comentario pertinente. Con respecto al doctor David Vázquez Aguad, pues todos conocemos, él es médico ginecólogo, médico cirujano, médico ginecólogo, ha realizado diferentes estudios y es un gran trabajador y un gran investigador, autor de diferentes artículos, autor de muchos libros, de los cuales varios han sido presentados en esta academia, y además pues es el secretario de la Academia Nacional de Medicina. Esperamos que esta reunión sea como todas aquellas que el doctor David Vázquez Aguad presenta con respecto a sus estudios, a sus investigaciones, a sus trabajos. Doctor David Vázquez tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por permitirme dirigirme a ustedes para ser el expositor de un consenso que fue un trabajo hecho en conjunto. Muchas gracias al señor presidente por su presentación y muchas gracias al doctor Antonio Iglesias Gamarra por aceptar ser el comentarista de orden. El doctor Antonio Iglesias es una figura de la medicina colombiana, maestro de muchas generaciones de reumatólogos. Yo no soy reumatólogo, pero me considero discípulo del doctor Iglesias, pero tiene una particularidad y es que es un excelente ser humano. Antonio es de esas personas que le da brillo a una institución que tiene brillo, como la Academia Nacional de Medicina de Colombia. No puede ser otro el escenario para presentar el consenso de expertos colombianos de vitamina D que este, porque es mi casa, porque es la casa de los médicos colombianos y porque la Academia Nacional de Medicina es de todos y es para todos. Por eso me siento muy orgulloso y me siento además muy contento de presentar este trabajo aquí. Hay muchas reuniones, todos sufrimos de reuniones, aquí vemos algunas. Los meetings de los meetings para los pre-meetings. Bueno, el consenso es una reunión en la cual pequeños esfuerzos sumados hacen un gran esfuerzo. Y el consenso de expertos colombianos en vitamina D realmente obedece a eso. Quiero decirles que hay varias formas de llegar a un consenso. Hay consensos formales, no formales, Delphi y conferencias consensos. Este es un consenso Delphi Panel modificado. El trabajo se desarrolló primero haciendo la composición del grupo. El grupo que se conoce, a mí me pidieron que organizara un consenso y yo llamé a las personas que consideré, no solamente desde el punto de vista académico, profesional, investigativo, sino también humano, que podrían aportar para el consenso colombiano de vitamina D. Nos estudiamos, nos conocimos, ya nos conocíamos, pero nos reconocimos, fuimos abiertos en la lluvia de ideas, como siempre hubo desacuerdos, preguntas, conflictos, unos más motivados que otros, establecimos unas pautas de funcionamiento entre todos nosotros, establecimos puntos de cooperación y finalmente logramos un equipo maduro, logramos trabajar en equipo, logramos cohesión,
logramos que todas las ideas fueran escuchadas, respetadas, toleradas y finalmente dimos a luz este consenso. La metodología Delphi es una metodología que se basa en Delfo. Tal vez ustedes, algunos conocen el lugar. Era el lugar donde se hacían los oráculos, o sea, el método Delphi fue hecho para predecir el futuro realmente. Y empezó en 1952, cuando un grupo de la Fuerza Aérea Norteamericana se les pidió que se reunieran para que hablaran de cómo podrían ser las defensas de los Estados Unidos. Este es un método modificado en cuanto a que el Delphi clásico no se conocen los componentes del consenso, es anónimo. Este no, en este nos conocimos y como ya lo comenté, compartimos entre nosotros la experiencia del aprendizaje común. Es un Delphi nominal y esto que ustedes ven en la fotografía fue una de las sesiones del consenso, una de las sesiones. Mírame a ver si me puedes colaborar con él, es que no tengo láser. Esta fue una de las reuniones que tuvimos para poder organizar el consenso, organizar las ideas, muy activos, muy proactivos y sobre todo proponiendo soluciones. Gracias. Lo primero fue definir los objetivos, lo segundo, seleccionar los expertos cuali y cuantitativamente. Algunas personas piensan, bueno, faltaron especialistas aquí en número, en tipo de especialización, etcétera. No es un consenso perfecto, todas las opiniones son respetables. Se elaboraron los cuestionarios, que fueron elaborados en conjunto por todo el grupo, que eran 7 expertos y el coordinador, y posteriormente, con los resultados, se tamizaron y se exploraron. Esta es más o menos una ilustración de cómo funcionó el proceso del Delphi, y estas son algunas páginas donde existen la forma diferente de llegar a consensos. Entonces les voy a presentar el consenso de expertos colombianos en vitamina D. Espero poderlo hacer más o menos entendible porque, como Einstein escribió, uno solo puede decir que entiende algo si es capaz de explicárselo a la abuelita. Entonces vamos a ver si yo por lo menos puedo entenderlo y así explicarlo. El coordinador del grupo me correspondió a mí esta labor y los participantes fueron expertos de diferentes disciplinas. El doctor Carlos Cano, geriatra, jefe de geriatría de la Universidad Javeriana, el doctor Armando Gómez Ortiz, cardiólogo. Armando tiene la particularidad de que compartió conmigo pupitre, tanto en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga como en la Universidad Javeriana en Bogotá. O sea, a él sí lo conozco desde hace bastantes años. Miguel Ángel González es ortopedista, especialista en ortopedia geriatra en Colsanitas. Renato Guzmán Moreno, aquí presente, gracias Renato por estar aquí, es inmunólogo, reumatólogo, un investigador de talla mundial. Ignacio Martínez es oncólogo del Hospital de la Policía y de la Clínica Los Nogales, internista. Óscar Rosero, actual presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, es internista endocrinólogo de Villavicencio. Y el doctor Camilo Rueda Belts es ginecobstetra, especialista en menopausia, profesor de la Universidad de la Sabana y también aquí presente en este auditorio. Le agradezco mucho a Camilo que haya estado, es el past president de la Asociación Colombiana de Menopausia. La revisión bioestadística le correspondió a Jorge Luis Acosta, que es médico, especialista en maestría en ciencias clínicas y epidemiólogo. Este consenso se realizó con el apoyo logístico de Procaps, laboratorio farmacéutico, pero Procaps no intervino en nada en su contenido. Todos los autores se declaran autónomos y responsables del contenido y de todas las decisiones editoriales, y los conflictos de interés de los diferentes participantes están en la diapositiva. El doctor Rosero, el doctor González, el doctor Guzmán y el doctor Vázquez Aguad tienen conflictos de interés que están en la diapositiva. Los demás autores no los tienen. Se propuso como nivel de acuerdo o consenso el 80% de las personas. Como eran 7, si una persona estaba en desacuerdo, había consenso. Si más de una, o sea, 2 personas o más, había desacuerdo, no había consenso y tocaba hacer otra retroalimentación. Hubo necesidad de hacer 2 retroalimentaciones. En la primera no se logró consenso, en la segunda se logró consenso por parte del 100% de los participantes. Me voy a permitir entonces
enumerar en qué hubo consenso. Hubo consenso en que la vitamina D es importante para procesos fisiológicos y patológicos en el ser humano. Hubo consenso en que la vitamina D es importante en prevención primaria y secundaria. Hubo consenso en que estos son los niveles de vitamina D que nosotros recomendamos trabajar. Recomendamos trabajar en nanogramos por mililitro porque sabemos que también en otras escuelas, sobre todo europeas, trabajan en milimoles por litro. En nanogramos por mililitro consideramos normal un nivel por encima de 30, insuficiente por debajo de 30, deficiente por debajo de 20, osteomalacia por debajo de 10, deseable por encima de 40 y tóxico por encima de 150. Hubo consenso en que en Colombia existe una alta prevalencia de hipovitaminosis D. El consenso estuvo de acuerdo en eso y las causas están en la diapositiva. Recalco la falta de exposición a la luz solar, la baja concentración que existe de vitamina D en los alimentos y la incapacidad que tiene la piel del ser humano en sintetizar vitamina D a partir de la luz solar después de cierta edad. Hubo consenso en que una adecuada exposición solar es suficiente para mantener niveles normales de vitamina D en menores de 50 años. Hubo consenso en que la suplementación con vitamina D impacta favorablemente la mortalidad global en los adultos. También hubo consenso en qué población debe medirse niveles de vitamina D. Este fue de los puntos más polémicos, en donde más hubo discusión y donde más hubo retroalimentación. En este caso, el consenso se permitió hacer recomendaciones o sugerencias. Recomendaciones en quién se debe medir siempre, en qué grupo poblacional siempre medir. Y sugerencias es en quién medir dependiendo de su nivel de riesgo. Entonces, ¿en quién medir vitamina D siempre? Está en la diapositiva, para efectos de tiempo no voy a ponerme a enumerarlo, pero más o menos es lo que hemos estado trabajando: raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, enfermedad hepática o renal, síndromes de mala absorción, hiperparatiroidismo. Uso crónico, se definió crónico como mayor a 3 meses de algunos medicamentos. Enfatizo los glucocorticoides, las medicaciones para HIV, los anticoagulantes. Ancianos con caídas, ancianos con fracturas, obesidad, trastornos de conducta alimentaria, por exceso o por defecto, diabetes tipo 2, enfermedad de granulomatosa, fibromialgia. Se sugiere medir en los siguientes casos: postmenopausia, preconcepción, prenatal y lactancia. No se recomienda tamizaje en poblaciones de bajo riesgo de déficit, o sea, no en todas las personas en ese riesgo. El consenso estuvo de acuerdo en que no está sobredimensionado el papel de la vitamina D. Este punto es importante en razón de que también hay muchas publicaciones que dicen que la vitamina D, que de pronto eso no es tan importante como dicen. El consenso lo que dijo es que sí es importante. Otro punto álgido es a quién suplementar con vitamina D. Dice el consenso que lo ideal es, antes de suplementar, medir los niveles séricos. En caso de no tener esta opción, suplementar a pacientes de alto riesgo de déficit, en quienes tener niveles normales mejora el cuadro clínico de la enfermedad o de su situación clínica. Por ejemplo, todos los pacientes que ven ustedes en la diapositiva: osteoporosis, osteopénicas en riesgo, frecuencia de caídas, antecedentes de fractura, malabsorción, etcétera. Población institucionalizada, o sea, básicamente los ancianos que están confinados. Consumo crónico nuevamente de los medicamentos que habíamos hablado, antes de iniciar o en pacientes que están recibiendo terapia con estatina. El consenso le dio mucha validez a la miopatía asociada al uso de estatina y al papel que puede tener la vitamina D en este tipo de situaciones. Sarcopenia. El consenso le dio importancia a la sarcopenia, sobre todo en relación con la sarcoosteopenia, que es un concepto que cada vez se está trabajando más: pérdida de fuerza, de masa muscular. Después de cirugía articular, osteomalacia, diabetes tipo 1, síndrome metabólico, enfermedades granulomatosas crónicas como tuberculosis, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes inflamatorias y falla ovárica prematura. El consenso no recomendó suplementar de rutina a toda la población mayor de 50 años.
tampoco de rutina a todas las embarazadas. En cuanto a la dosis, también hubo mucha discusión y el consenso recomienda que cada caso sea individualizado, que cada esquema sea adaptado al entorno en que se desarrolla la práctica clínica. Como una guía, se recomienda como suplementación 1.000 unidades al día, en insuficiencia 1.000 a 2.000 y en deficiencia 2.000 a 6.000. Si el paciente es obeso, se recomienda doblar la dosis. El consenso también estuvo de acuerdo en que cualquier esquema de frecuencia de dosificación diaria, semanal o mensual se puede usar y que lo que hay es que consensuar con el paciente acerca de qué frecuencia de consumo de vitamina D él prefiere. También el consenso pensó que dosis mayores a 300.000 unidades no son de beneficio, que tampoco hay suficiente evidencia para agregar rutinariamente magnesio o vitamina K y que cada paciente maneja su calcio de manera distinta y su suplementación de calcio dependiendo de su situación. El calcitriol, el consenso le dedicó también mucho interés en razón de que el calcitriol se usa de una manera más o menos liberal para suplir vitamina D. El consenso no recomienda esta práctica y el calcitriol solo se debe usar en pacientes con trastornos de la paratiroides y en enfermedad renal crónica. El calcitriol no es la forma de tratar la deficiencia de vitamina D y la forma es la vitamina D, el calciferol. En el sistema muscular, obviamente el consenso le da toda la fuerza porque es donde la mayor evidencia existe desde hace un siglo. Pacientes con fracturas por fragilidad sabemos que tienen déficit de vitamina D y considerando que la suplementación es segura y poco costosa, el consenso recomienda suplementar pacientes en riesgo de caídas, pacientes mayores, residentes de hogares de cuidado médico o los que tienen una documentación de pérdida de masa ósea. También el consenso le da fuerza a la correlación que existe entre niveles séricos de vitamina D por debajo de 30 y fractura de cadera y también el consenso considero que la terapia con vitamina D incrementa la densidad mineral ósea, tiene efectos positivos en la fuerza muscular y reduce claramente el consumo de vitamina D, el riesgo de fractura. El consenso recuerda que 1 de cada 3 mujeres entre 60 y 70 años tiene osteoporosis y 2 de cada 3 a partir de los 80 años. Y también el consenso le da fuerza a 2 publicaciones, una revisión de Cochrane, en donde con más de 90.000 pacientes adultas, hombres y mujeres, la suplementación de calcio con vitamina D puede prevenir fractura de cadera. Y también de un estudio escandinavo reciente que relaciona el alto riesgo de fractura en individuos adherentes al tratamiento de antirresortivos. Y el consenso piensa, con base en la evidencia revisada, que probablemente el déficit del consumo de vitamina D en estos pacientes que se están tomando la terapia con antirresortivos puede resultar en fractura en este tipo de pacientes. La vitamina D, según el consenso, es un modulador de la inflamación crónica. En pacientes con inflamaciones crónicas puede tener un papel importante en una dosis de 1.000 a 2.000 unidades al día y en cirugía osteoarticular también podría pensarse en el uso de vitamina D como suplemento para mejorar la fuerza muscular. Desde el punto de vista cardiometabólico, este consenso no recomienda el uso rutinario como prevención primaria en diabetes mellitus ni en síndrome metabólico. Cada caso debe ser analizado de manera individual. Le da importancia a la relación entre hipertensión arterial y vitamina D y es una población que potencialmente podría beneficiarse de la vitamina D de los hipertensos. El consenso le da importancia al estudio vital que está corriendo en los Estados Unidos, que es una suplementación con vitamina D y omega 3 con 2.000 unidades de vitamina por un tiempo prolongado y que podría eventualmente reducir complicaciones cardiovasculares y cáncer. Y quedamos entonces a la espera de este estudio que seguramente abrirá muchas luces al respecto. No recomienda el consenso en su declaración 16 el uso rutinario de vitamina D como prevención primaria en pacientes con riesgo cardiovascular, pero sí recomienda analizar cada caso de manera individual. En la declaración número 17 en geriatría, el consenso le da fuerza
al uso de la vitamina D en pacientes mayores, básicamente por dos razones. Una, por la relación que existe de la vitamina D a nivel del endotelio, y otra por el efecto neuroprotector de la vitamina D en mecanismos antioxidantes, de inmunomodulación, de regulación neuronal de calcio y de aumento en la conducción nerviosa, situaciones claramente relacionadas con el proceso ineludible del envejecimiento. En ginecología y obstetricia el consenso, por supuesto, le da mucha importancia al uso de la vitamina D, sobre todo en mujeres con riesgo de osteoporosis durante la transición menopáusica. Son pacientes que se deben suplementar, y en la posmenopausia el consenso recomienda suplementar de rutina a mujeres con baja masa ósea y riesgo elevado de fractura en quienes se inicie una terapia para la osteoporosis. Es decir, pacientes que tengan terapias para la osteoporosis o la osteopenia en alto riesgo de fractura son pacientes que con su fórmula antirresortivo deben llevar una fórmula de vitamina D. La Organización Mundial de la Salud recomienda suplementar vitamina D3 a las gestantes con niveles deficientes o insuficientes, y el consenso acoge la recomendación de la OMS. Sugiere medir niveles de vitamina D3 en mujeres en riesgo, en estado preconcepcional y al inicio de la gestación para determinar a quién suplementar. En los casos en que no se pueden medir niveles, se sugiere suplementar si existe riesgo de déficit. El consenso le da importancia a patologías ginecológicas en las cuales se relaciona el déficit de vitamina D con un empeoramiento de estas patologías, como son la hiperprolactinemia, la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico, ovario androgénico, la endometriosis y la miomatosis uterina. En oncología el consenso le da mucha fuerza al uso de la vitamina D, específicamente en cáncer colorectal, mama, próstata, colon, linfoma y melanoma. El consenso recordó durante sus sesiones que la relación entre cáncer y vitamina D empezó cuando las pacientes que tenían cáncer de piel relacionado con el sol se observó que tenían menos cánceres sólidos. Ahí empezó a elucubrarse si habría alguna relación en eso. Sin embargo, el consenso no recomienda suplementar de rutina a pacientes oncológicos, pero sí investigar comorbilidades o tratamientos crónicos que pueden beneficiarse del uso de vitamina D. Otras situaciones clínicas tocó el consenso en relación con la vitamina D. En tuberculosis el consenso no recomienda su uso rutinario ni en esclerosis múltiple, pero sí pesquisar niveles. No recomienda tampoco suplementar de rutina a pacientes en terapia antirretroviral por VIH, pero sí recomienda medir rutinariamente niveles séricos en este grupo de pacientes. Para el consenso, para el grupo de autores, fue motivo de satisfacción que este consenso aparezca publicado en el último número de la revista Medicina, que es el órgano oficial de esta academia. Y es especialmente significativo para el grupo de expertos en razón de que la revista es estricta en la evaluación de los trabajos que se someten a ella, y en razón de que el editor de la revista, el doctor Alfredo Jacome Roca, aquí presente, que fue profesor de muchos de nosotros de endocrinología, autor de muchos libros y textos de endocrinología, él es el editor de la revista. Entonces, bajo la guillotina del doctor Jacome Roca nos sentimos muy cómodos. Esta es la publicación, esta es la referencia, este es el abstract de la publicación en español y en inglés. Quiero terminar diciendo que no tenemos todavía mucho conocimiento de la vitamina D. El consenso fue humilde en que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y quiero recordar esta frase de un médico que vivió hace 1000 años, judío, que todo lo escribió en árabe porque nació en el sur de España y vivió en Egipto, Maimónides, que nos enseñó que no hay que detenerse a observar lo que ya pasó, sino lo que ha de venir. Por algo tenemos los ojos adelante y no atrás. Muchas gracias.
Gracias, doctor David. Evidentemente ha sido una presentación excelente, como todas las suyas, y ha hecho de este consenso, lo ha hecho muy asequible aquí al auditorio. Muchas gracias, doctor David. Ahora tenemos al profesor Iglesias, académico, por todos conocidos. Es un excelente médico, un excelente profesional, investigador, escritor y un gran académico. Doctor académico Iglesias tiene la palabra. Doctor Guerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, académicos correspondientes de números, invitados especiales, señoras y señores, muy interesante la charla y el consenso del doctor David Vázquez. Siempre me pone a leer sus libros de osteoporosis con el doctor Guzmán, revisando muchos temas, pero cosa que me interesa mucho esta área y quiero mostrar algún tipo de anécdotas que he vivido a través de la vitamina D. Quiero también decir que aquí hay dos reumatólogos importantes, el doctor Renato Guzmán, que participó en el consenso, y el doctor Juan Manuel Anaya, que acaba de escribir un libro sobre síndrome de Sjögren, muy interesante también, para que participen también, porque ellos también tienen mucha experiencia, y algunos, y el doctor Jacome, etcétera, etcétera. Me llama la atención que en el año 91, el ministro de Salud me mostró una radiografía de un paciente de Suárez Cauca, y cuando yo le dije, esto es un raquitismo, y entonces me dijo, no, váyase para allá a ver qué es lo que está pasando con Suárez Cauca. Fuimos y estudiamos 600 niños con raquitismo. Entonces empezamos a estudiar por qué era el raquitismo. Había un problema ya de los habitantes, había un problema ya de endogamia, etcétera, y había 600 niños regados por todo Suárez Cauca. Hicimos el estudio del receptor de la vitamina D y pudimos lograr demostrar con el doctor Alejandro Giraldo en el Instituto Nacional de Salud que había un problema en el receptor de la vitamina D y logramos publicar y demostrar todas las cosas. Llevamos los medicamentos, en ese momento llevamos calcitriol. Primera, una inquietud. Entonces el laboratorio Roche, que producía el calcitriol, nos donó varias cajas, yo se lo llevé al doctor Temístocles Ortega, gobernador del Cauca, que en este momento tiene conflicto como magistrado. Entonces realmente nosotros empezamos a trabajar los niños del Cauca. Empecé a estudiar la historia del raquitismo y me llamó la atención una epidemia que estuvo en el siglo XVI en Somerset, donde hubo niños de toda clase, miles de pacientes con raquitismo. Londres, imagínense en invierno, allá no hay sol. Entonces, un problema. En el siglo XIX en Boston hubo una publicación, me acuerdo yo, en Lancet, en el comienzo del siglo XX, donde se demostraba el raquitismo. Pero hasta ahora, hasta el comienzo del siglo XX, realmente empezó a estudiarse las vitaminas, y Gauland, que ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 27 o 30, no me acuerdo bien, empezó a hablar de las vitaminas. O sea, las vitaminas era un concepto que no se conocía, y se empezó a escribir la vitamina A, la B, la C, la D, etcétera, de acuerdo a la secuencia en que se venían describiendo y descubriendo. Eso llamó la atención en ese momento. Pero la vitamina D no era una vitamina muy conocida, hasta la década del año 60, cuando el profesor Héctor de Luca empezó a estudiar realmente la fisiopatología de la vitamina D. Eso es algo importante. El doctor David Vázquez demuestra que la vitamina D, el calcitriol, nada más se debe utilizar en pacientes que tengan hipoparatiroidismo y pacientes en insuficiencia renal. Nosotros le damos calcitriol a todos los pacientes, y la GPS le dan calcitriol a todos los pacientes y le siguen dando calcitriol a los pacientes en este momento. Calcitriol de 0,25 y 0,50, siguen dándole esa medicación. Nosotros lo utilizamos. Yo me acuerdo que yo utilicé calcitriol también, porque en ese momento no era claro el concepto que había que utilizarla en los dos tipos de problemas, en insuficiencia renal crónica e hipoparatiroidismo. ¿Quién descubre el hipoparatiroidismo? Si no sabemos ver una radiografía de hueso y no analizamos bien un paciente, si no le tomamos niveles de calcio, cuando nosotros nos enseñaba, cuando utilizamos bifosfonato, teníamos que utilizar y analizar el calcio.
porque si usted le daba un bifosfonato a un paciente con hipocalcemia, le creaba un problema serio al paciente. Entonces, todos estos detalles que yo he vivido, y por eso lo estoy expresando acá, es la experiencia que he tenido de analizar las cosas que hemos cometido a veces, porque no existen los medicamentos, no existen los conceptos claros, como se está expresando el consenso que dirigió el doctor David Vázquez, donde participó Renato y otros investigadores, donde se van clarificando las indicaciones precisas de la vitamina D. La vitamina D es algo muy importante que se conoce desde hace muchos años, pero que nosotros no la aplicamos. Yo me acuerdo que hace 30 años, cuando yo estaba en Barranquilla, había unas pastillitas que se llaman Genevis D, que es un tricito de vitamina. Esto no sabía nada, no había nada. Después llegó el calcitriol de Roche, y mire todo lo que cometíamos, porque le damos calcitriol a todo el mundo, y aún las EPS le siguen dando calcitriol a los pacientes, sabiendo que tenemos la vitamina D en este momento y hay múltiples marcas de vitamina D en el mercado que podemos utilizarla racionalmente, como dice el consenso. Ustedes ven que el consenso dice que en algunos tipos de cáncer se asocia con vitamina D. Nosotros hemos estudiado la vitamina D en pacientes con artritis reumatoide y en lupus eritematoso. Y en este momento se indica que a los pacientes hay que darle, los pacientes con lupus no se pueden exponer al sol. Los alimentos en Colombia no tienen vitamina D, no están enriquecidos con vitamina D. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Las indicaciones del consenso del doctor David Vázquez es muy claro en lo que dice. Bueno, en algunos pacientes con osteoporosis, ya hemos visto pacientes con raquitismo del niño del Cauca, son toneladas de muchos pacientes. Hemos visto pacientes con osteomalacia, que en la costa no hay raquitismo, no hay osteomalacia. Hemos detectado raquitismo en la costa, osteomalacia en la costa, osteomalacia relacionada con patología tumoral. Hemos demostrado osteomalacia relacionada con hipofosfatemia debido al factor 23, con una mutación de un gen. Hemos demostrado el problema de la mutación también, porque ya se puede determinar fácilmente ese tipo de patología, pero con una radiografía de hueso uno puede detectar si hay algo metabólico. Pero para ello hay que enseñarle a los médicos cómo analizar una radiografía de hueso, que es muy sencilla. No sabemos analizar una cortical de los huesos largos. Si usted con una cortical de los huesos largos ve, puede decir, esta paciente puede tener algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el año 80, que analizamos la radiografía de hueso, porque no existía la densitometría, sino después del año 90, entonces, ¿cómo hacíamos los diagnósticos de problemas óseos? Ahí está el doctor Renato, que fue mi estudiante en esa época, con el calcáneo, con el índice de zinc de la cadera. Miramos las trabeculaciones óseas y decía, este paciente de pronto tenía esto, un problema de osteopenia, y podíamos estudiar esa parte. Algo se nos olvida, la osteoporomalacia. Son pacientes que tienen osteoporosis de larga data y después tienen la osteoporosis indica que hay un concepto de mineralización adecuada, pero la osteomalacia y el raquitismo es un defecto de la mineralización. Pero un paciente que tiene 80 años y nunca le han dado una pastillita de calcio ni vitamina D puede tener una osteoporomalacia. Es un concepto que hemos analizado también a través del tiempo, porque vemos que que lo estudiamos y no sabemos tratar al paciente. Entonces, osteoporomalacia. En la década del 90 empezó a utilizar el bifosfonato, que era el Fosamax, y teníamos pacientes, entonces participamos en el estudio del Fosamax con el doctor Antonio José Niño, que estaba aquí en Colombia, que es un endocrinólogo que ya vive en el exterior, y yo era el que tenía los pacientes. Entonces yo facilité a los pacientes y los ubicamos y le empezamos a dar Fosamax a los pacientes. ¿Qué pasó con los? Entonces todo el mundo le damos bifosfonato, ¿ya? Y hay problemas con algunos bifosfonatos que pueden crear problemas de osteomalacias inducidas por bifosfonato. Entonces, ¿qué pasó hace 3 años? Yo veía que le damos bifosfonato a los pacientes, después varios tipos de bifosfonato, y observamos que la masa ósea crecía un tricito y quedaba y hacía un plató. Entonces tampoco funciona el bifosfonato.
Funciona un poco en algunos pacientes, pero hace plató, después de cierto tiempo se queda estándar ahí, no funciona. Ya existen nuevos medicamentos que podemos utilizar para tratar la osteoporosis, pero la osteomalacia y el raquitismo es importante el uso de la vitamina D, que ya la tenemos en Colombia desde hace varios años. Es todo lo que hemos pasado para ponerlo en el concepto claro de la importancia de este medicamento, no solamente en la osteoporosis, en la osteomalacia, en el raquitismo, en las neoplasias, en muchas patologías, como menciona el doctor David Vázquez Aguad. Entonces, esa es la idea que yo quiero comentar de la importancia de la vitamina D y del futuro y de los médicos en general, que tienen que tener claridad y conceptos claros sobre el uso de la vitamina D en los pacientes. Y por eso, básicamente, hoy en día la podemos determinar. Pero hace 10, 5 años o 6 o 7 años era difícil determinarla. Era el ojímetro clínico y una radiografía de huesos largos, de cadera, y una radiografía de calcáneo. Podíamos decir, oye, este paciente tiene algo, pero utilizamos calcitriol. Y era el momento, en ese momento no analizamos, no teníamos claro las cosas. Hoy en día sí hemos avanzado y podemos hablar claramente estos tópicos que son fundamentales para todos los médicos, en general. Por eso quiero comentar si Renato o a Manuel o alguno quiera, o el doctor Jacome quiere comentar algo. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, quiero felicitar a David, que ha hecho un esfuerzo excelente con 2 libros de osteoporosis y ahora lo del consenso, que es un esfuerzo impresionante hacer esto. Excelente su comentario, académico Antonio Iglesias. Nos hizo aclaraciones y fundamentos acerca de la vitamina D. Creo que hay tiempo para hacer algunos comentarios. Doctor Jacome. Quiero también felicitar al doctor David Vázquez Aguad por este consenso tan importante que logramos publicar en la revista Medicina, aunque habían varias revistas en perspectiva. Los consensos están de moda y pasan de moda también, digamos, este consenso puede ser reemplazado por otro dentro de unos meses, donde hay algunas variaciones. Pero el punto de la vitamina D para los endocrinólogos también es muy importante, porque la osteoporosis, el hiperparatiroidismo, que ahora está de moda por asintomático, el hiperparatiroidismo primario en las personas mayores, y la determinación de niveles que muestra casi que con una frecuencia sumamente alta que los niveles son bajos. Esto ha hecho modificar un poquito los criterios que antes se tenía, como en Estados Unidos los requerimientos diarios de vitamina D estaban en 400 unidades, eso se ha venido cambiando, porque 400 unidades es probablemente muy poquito para lo que necesitan los pacientes. En segundo lugar, la medición de vitamina D, hay 2 formas que se pueden medir. Ustedes saben que el metabolismo de la vitamina D normal, cuando es por ingesta es una cosa y cuando es por sol es otra cosa. El sol, los rayos ultravioleta activan el 7-dehidrocolesterol, que luego en el hígado se convierte a la 24-25-dihidroxivitamina D o colecalciferol. Después se vio que esta provitamina o previtamina D pasaba al riñón, donde había la enzima 1-alfa hidroxilasa, que la convertía en la vitamina D activa, que es la 1-alfa-25-dihidrocolecalciferol. Después se vio que esta enzima no era solamente del riñón, sino que se produce en gran cantidad de tejidos, y entonces se vino a descubrir que una cantidad de enfermedades como la hipertensión, la tuberculosis, el cáncer, etcétera, procesos que están relacionados con inflamación crónica, se benefician con la administración de vitamina D.
Yo no estoy muy de acuerdo en usar el calcitriol, que es la 1-alfa-25, en todos los pacientes, porque el calcitriol ya no tiene forma es como la triodotironina, no tiene forma de metabolizarse. Mientras que si, por ejemplo, yo voy a una playa y me insolo, los niveles de 25-hidroxi, vitamina D, se me suben tremendamente, pero el riñón limita porque la 1-alfa-hidroxilasa está regulada por la paratormona. Entonces hay un feedback ahí y no permite la intoxicación. El calcitriol es especialmente útil en los pacientes con falla renal crónica y hiperparatiroidismo secundario, porque ellos sí no tienen la forma de metabolizar lo otro. Entonces, si le da uno la previtamina, no la metabolizan. Por consiguiente, es más útil utilizar una vitamina D de estas que venden en Estados Unidos. Hay toda clase de marcas y acá también. Algunos laboratorios inclusive la promueven activamente. Y lo que la vitamina D hace principalmente a nivel de calcio es la absorción gastrointestinal de calcio. Si uno se toma una tableta de calcio, la posibilidad de absorberla es de 5 a 10%. Si uno toma la vitamina D, la absorción mejora. Hay ciertas sales como los citratos que se absorben mejor. En las personas mayores de 65 hay una cierta atrofia de la mucosa gástrica y entonces, y combinado con el Helicobacter pylori, entonces la absorción es bastante, la clorhidria o hipoclorhidria que se presenta impide la absorción del calcio, de manera que, aunque no se recomienda rutinariamente, yo sí creo que en general uno debe procurar buscar si los niveles están bajos. La medición, como les decía, puede ser de la 1-alfa-25-dihidroxicolecalciferol y la 25-hidroxi. Entonces, es mejor usar la segunda porque la primera da unos niveles que son muy variables y además es muy costosa y aquí no la hacen. Lo que aquí hacen rutinariamente es cuando uno mide niveles de vitamina D, hacen la segunda. De todas maneras, yo veo un boom entre los endocrinólogos particularmente y los ginecólogos, todos están, y las señoras menopáusicas con quienes uno habla me dicen, tengo niveles bajos de vitamina D, cosa que antes no se hablaba. Los médicos mismos generales están también interesados. Aquí hubo un estudio hace unos años del doctor William Onatra en el Hospital San Juan de Dios, que fue publicado en Acta Médica Colombiana, donde demostraba que la ingesta de calcio de la población que asistía allá era de 500 miligramos diarios, o sea que había un déficit, si las necesidades diarias son 1.200, había un déficit de por lo menos 700 y eso se complementaba, yo también tuve la oportunidad de mirarlo desde el punto de vista de la industria farmacéutica porque nosotros lanzamos un producto, cuando aquí no se conseguía calcio, lanzamos un producto de calcio que se llamaba Posture y eso fue un boom tanto que hubo que comprar como 3 máquinas solamente dedicadas a... En Estados Unidos decían, ¿pero qué? Si aquí hay toneladas de eso no se vende. No, pero es que allá no hay ninguno. Hasta que los demás laboratorios se dieron cuenta y empezaron a sacar. El doctor Iglesias me decía, pero es que hay que sacar el Posture con vitamina D. Entonces sacamos el Posture D, también fue un éxito. Y después ya, hoy en día en televisión sale en todas partes. De manera que yo creo pues, que este es un punto que todos los médicos debemos conocer, en particular los endocrinólogos, los ginecólogos, los reumatólogos, los internistas, porque es algo y particularmente lo que tú decías, que la mortalidad se afecta, la mortalidad en general. Las estatinas no producen mialgia, la mialgia por las estatinas es bloqueada por la vitamina D y todo el mundo toma estatinas, entonces todo el mundo tiene que tomar vitamina D. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Gamarra. Bueno, primero, felicitar al doctor David Vázquez por su presentación y por el consenso. Sin embargo, a mí me quedó faltando algo y quiero
preguntarle, porque no sé si en el artículo está o algo. Actualmente, y ustedes lo conocen, la mayoría de las personas que elaboran guías de práctica clínica utilizan una metodología universal bien establecida como es el GRADE. Entonces, para eso hay que partir de los niveles de evidencia. O sea, yo quisiera, cuando uno hace esas recomendaciones o esas afirmaciones, saber cuál es el nivel de evidencia y en qué se apoyan ese tipo de recomendaciones. Y después del nivel de evidencia, definir el grado de recomendación, si es una recomendación fuerte o si es una recomendación débil, bien sea positiva la recomendación o negativa la recomendación. Me parece que eso complementaría mucho más un consenso, porque a su vez estaríamos respaldándolo con un insumo todavía mejor para poder entender y para poder aceptar una serie de recomendaciones que se hacen. Surgen muchas dudas y ustedes han planteado algunas. Ya dijeron cómo se utilizaba o se utiliza, no sé, indiscriminadamente el calcitriol. El calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D que se sintetiza en el riñón, y obviamente en los pacientes con falla renal o con falla hepática, que se sintetiza el precursor, son los que tienen esta indicación, pero no todos los pacientes. Sin embargo, uno ve cómo se usa indiscriminadamente para todos los pacientes. Y la otra cosa es cuando los problemas del calcio pues no van ajenos al calcio. También, o sea, la vitamina D no va a suplir la deficiencia de calcio, si no se suple también con calcio. Me parece que a veces, si no se manda el mensaje claro, en eso puede confundir o puede crear que dando vitamina D, por ejemplo, se esté resolviendo una serie de problemas cuando se deben a una insuficiencia de ingesta de calcio, por ejemplo. Entonces, esos son los comentarios que, como le decía, de pronto es probable que en el artículo como tal haya un poco mejor de información y nos aclare esas dudas, pero si usted quiere hacer algún comentario al respecto sobre el GRADE, niveles de evidencia, grados de recomendación, sería importante de una vez. Sí, gracias por el comentario. Para los que no lo conocen, el doctor Germán Gamarra, nuestro vicepresidente, es nefrólogo y epidemiólogo clínico. Hay varias formas de llegar a un acuerdo, hay muchas. Hay guías de práctica clínica, hay normas técnicas que generalmente son expedidas por instituciones gubernamentales, hay pautas de manejo, hay consensos. No todas tienen que tener niveles de evidencia y grados de recomendación. Por supuesto que muchas las tienen, sobre todo las normas técnicas, tienen niveles de evidencia con grados de recomendación. Los consensos, sobre todo los consensos no formales, no necesariamente la tienen. Un consenso es estar de acuerdo. Les voy a poner un ejemplo de un consenso, un ejemplo coloquial. ¿Cómo se elige el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, que lo acaban de elegir? Por consenso. ¿Y cómo se hace el consenso? Es el doctor Alfredo, es el doctor Carlos Gómez Restrepo, psiquiatra y epidemiólogo clínico. ¿Cómo es el consenso? Es el consenso como lo hacen los jesuitas, y es que le piden opinión a los diferentes miembros, en este caso a los miembros del consejo, del cual yo formo parte, pero el rector elige, punto. Él elige y la carta que él envía es tal cual. Yo lo nombro a usted decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Eso es un consenso no formal. Obviamente es un ejemplo coloquial que pongo, pero lo que quiero es darle a entender a la audiencia que hay muchas formas de llegar a un consenso y que esta es una de ellas. Por supuesto, voy a repetirlo, en los niveles de evidencia y grados de recomendación, sobre todo en las guías de práctica clínica y en las normas técnicas que expiden, por ejemplo, los ministerios de salud, que son muy comunes y nosotros tenemos muchas, y hemos trabajado muchos en ese tipo de recomendaciones, obviamente se benefician y casi que exigen ese tipo de metodología, pero los consensos no necesariamente lo exigen. Hay un punto que no lo mencioné y que es muy importante y en el consenso se debatió, y es los pacientes después de una cirugía bariátrica.
Una cirugía bariátrica es un síndrome de mala absorción inducido quirúrgicamente para corregir una enfermedad que se llama obesidad, y ese es un grupo de altísimo riesgo también de hipovitaminosis D e inclusive de déficit de calcio que en el consenso se tuvo muy en cuenta. Simplemente para terminar el comentario, entonces, para recordar, cuando uno mira niveles de evidencia, los consensos de expertos son los que ocupan el nivel más inferior de evidencia. Es importante tenerlo en cuenta. Y para volver a terminar, porque el doctor Gamarra es gallo de pelea, sí, si uno mira los niveles de evidencia, el primer nivel de evidencia que existe, por supuesto, son los estudios clínicos aleatorizados, controlados, randomizados, doble ciego, que todos conocemos. Son la máxima evidencia. La mínima evidencia ni siquiera es el consenso, Germán, es la opinión de un experto. Esa es la mínima evidencia que existe. Claro, pero les quiero comentar algo práctico. Cuando uno va a un congreso internacional y va a escuchar al doctor Michael Holick que hable de vitamina D, es el peor nivel de evidencia, porque el doctor Holick va a dar la opinión de un experto, pero es que también depende, ahí sí como decía John Wayne, la cuestión no es la pistola, es el pistolero. Cuando yo viajo a un país del exterior a escuchar solamente a Michael Holick, a quien hemos tenido en Colombia, es la opinión de un experto, el peor nivel de evidencia, pero vaya experto, vaya evidencia. Sí, es como la opinión hoy aquí de Antonio Iglesias Gamarra. Antonio, tu opinión es el peor nivel de evidencia, pero ante eso yo me inclino. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Quería comentar algunos aspectos prácticos. El primero, pues agradecer a David la invitación para participar con grandes amigos y grandes estudiosos de la medicina en un tema que nos apasiona, motivado por el querido profesor y tutor de mi carrera, el doctor Iglesias. Segundo, el aspecto epidemiológico. En el 2007, Michael Holick escribe en el New England Journal of Medicine un artículo muy interesante que planteaba en esa época, hace 10 años, epidemiológicamente, 1 billón de personas en el mundo podrían tener hipovitaminosis D, lo cual habla un poco de los aspectos epidemiológicos prevalentes y particularmente con el riesgo de fracturas y mortalidad. En el consenso yo estuve básicamente encomendado a revisar los aspectos inmunológicos, reumáticos, pero además yo soy internista y me defino 100% como internista con gran afición a la inmunología y a la reumatología, pero mi formación es integral de internista. Revisamos todo, cardiología, neurología, gastroenterología, y hay una explicación inmunológica. La vitamina D tiene unos receptores en todo el cuerpo, hay una maquinaria de receptores en todas las células, a nivel endotelial, en el páncreas, en la glía, en el hueso, en el sistema inmune, en linfocitos, en macrófagos, en células dendríticas, lo cual explica las acciones inmunomoduladoras de la vitamina D. Desafortunadamente, con el tema de epidemiólogos y nivel de evidencia, no podemos hablar en este momento y recomendar, por ejemplo, suplencia de vitamina D para todos los pacientes con lupus, con artritis psoriásica, con psoriasis, con miopatías inflamatorias autoinmunes, pero el camino va hacia allá. Hay un trabajo muy interesante que se está terminando, está ongoing, de la doctora Joan Mason de Harvard University, de 25,000 pacientes a 5 años, el Vital Study, en los Estados Unidos, que va a demostrar 2 cosas, ya arrojan resultados preliminares, sirven para disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, inhiben la aterogénesis acelerada, cambian un concepto de inmunología que el doctor Juan Manuel y el doctor Iglesias conocen muy bien, eferocitosis, que es el fenotipo del macrófago de M1 a M2, de proinflamatorio a antiinflamatorio. Parece ser que la vitamina D produce un macrófago antiinflamatorio
y disminuye el riesgo de enfermedad coronaria. Va a salir publicado dentro de poco. Y la segunda parte del estudio es vitamina D y cáncer, donde definitivamente inhibe los protooncogenes. Este estudio, con nivel de evidencia, probablemente, doctor Gamarra, probablemente grado A, de acuerdo a los estudios bien hechos, bien diseñados, con un tamaño de muestra muy grande, por expertos, va a demostrar que la vitamina D tiene un nivel de evidencia bastante importante. Quiero sencillamente terminar diciendo que Michael Horrocks y otros investigadores plantean que la vitamina D es mal llamada vitamina D. La vitamina D no es una vitamina, probablemente la vitamina D es una hormona, y ellos plantean el término hormone D. Muchas gracias. Siga. Buenas noches. Buenas noches. Felicitar al doctor David por su presentación, al doctor Iglesias por sus comentarios y a los colegas que también han participado. Yo soy Camilo Rueda, soy médico ginecólogo y hice parte también del grupo del consenso. Me parece muy pertinente los comentarios del doctor Gamarra y también creo que es importante dentro del auditorio, digamos, explicar un poquito más, digamos, de dónde partimos. Evidentemente, tal vez el origen del consenso de la vitamina D no fue nada distinto a poner una primera piedra en ordenar un tema del que se habla cada vez más y no queríamos caer en el riesgo de estar hablando cosas de una manera desordenada y con pobre soporte. Entonces ese fue tal vez el origen, la esencia del consenso, poner en orden todos los temas relacionados con todas las especialidades. Y sin duda alguna, por eso mismo se utilizó digamos, la herramienta del Delphi, que es la adecuada para poner, digamos, en orden mucha información que probablemente no tenga la evidencia del caso. Pero ese debe ser un segundo paso importante, en la medida en que nosotros haber puesto en orden el tópico osteomuscular, el tópico endocrino, el tópico cardiovascular, posiblemente un segundo paso necesario será esa clasificación, precisamente para que el lector pueda tener de pronto una depuración más clara. Aún así, en muchos de los aspectos del consenso, por ejemplo, en el sistema osteomuscular, dentro del documento y en su redacción a lo largo del documento, se citan no solamente los artículos, sino también se les da el poder de la evidencia de, por ejemplo, crear afirmaciones en decir que la vitamina D disminuye casi en un 16% el riesgo de fractura de cadera, con el soporte suficiente de los metaanálisis, con el mayor grado de recomendación que logramos reunir en el consenso para poder poner incluso esa cifra, ¿sí? Hay otros datos en otros aspectos, por ejemplo, a nivel oncológico, donde estamos más en datos de asociación, donde seguramente el nivel de evidencia es muy pobre. Pero me parece, reitero, importante haber puesto la casa en orden, dejar de hablar de la nebulosa de la vitamina D, aterrizarla y sin duda alguna el siguiente trabajo, en la medida en que también tengamos más datos disponibles para poder ajustar el nivel y grado de recomendación, sería ese y bueno, empezamos por lo primero y eso debía ser lo segundo. Sí, doctor Iglesias. Hay algo que vale la pena comentar que planteó el doctor David, los medicamentos. Yo me acuerdo que aquí hay un neurocirujano, como el profesor Pandiño, neurólogo, y los neurólogos y los neurocirujanos utilizan mucho los anticonvulsivantes. Y no se tienen en cuenta los anticonvulsivantes porque eso produce inhibición de las conjugasas intestinales y producen osteomalasias y problemas de hipocalcemia. Entonces, hay que prever el uso del calcio y la vitamina D en esos pacientes. Nosotros los reumatólogos, que estamos 3 aquí, utilizamos los glucocorticoides a la lata y eso creamos problemas en los pacientes a nivel metabólico de los huesos y si no protegemos a los pacientes, los problemas de fractura y una serie de problemas que se les generan lo estamos ocasionando nosotros. Y a veces utilizamos dosis altísimas de los corticoides y eso tampoco es muy inadecuado. En algunos pacientes se justifican, pero en otros no. Los otros utilizan los retrovirales, ahí tú lo planteabas, y varios medicamentos que realmente uno tiene que estar pendiente de esos detalles clínicos
para ver y utilizarlo y proteger a los pacientes. Bueno, los anticoagulantes. Sí. Bueno, eso es un problema serio que te lo dejo a ti, porque poner en orden a los psiquiatras es como algo complicado. Pero bueno, ahí también se puede hacer. Una pregunta, ¿cómo se explica que en un país que tenemos 12 horas de sol no estemos metabolizando el sol para producir vitamina D? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero la exposición solar, ¿cuál es? En Bogotá todo el mundo anda ensacado. En la costa nadie sale al sol a exponerse El sol es para los cachacos, según los Entonces, por eso en la costa la gente anda siempre con su vestido y toda la cosa, pero que se ponga al sol, eso no, eso requiere una exposición determinado tiempo para recibir el sol, para ver si puede tener los niveles adecuados. Pero un paciente, a uno esos detalles que se me pasaban, los niños de raza negra, los bebés, tienen problemas de vitamina D. La raza negra tiene problemas de vitamina D. Tiene un problema por el pigmento de la vitamina D. O sea, es difícil. Ahí se han descrito casos de hipovitaminesis D en los bebés lactantes, precisamente por eso. Y es que la exposición solar te da, pero ¿cómo se expones al sol? En la cara y utilizando bloqueadores solares en la costa. Sí, el tema que toca el señor tesorero de la Junta Directiva es muy importante y es sol y vitamina D, porque tenemos una muy cordial controversia, si se puede llamar controversia, con nuestros queridos amigos los dermatólogos. En este auditorio tenemos la fortuna de tener un profesor titular de dermatología de la Universidad Nacional, que a mí me gustaría pasar al tablero, que es el doctor Michel Faisal. Entonces yo quisiera la opinión de un dermatólogo tan reconocido como para que nos oriente un poquito, porque de veras que en eso hay mucha botadera de corriente. Qué pena, Michel. Ante todo felicitarlos, ¿no?, por este reunión de consenso tan importante, las contribuciones suyas, doctor Aguad, Vázquez Aguad, el doctor Iglesias, el doctor Renato Guzmán, que también lo conocí en San Juan de Dios, en la Universidad Nacional. Hay que tener ciertas precauciones para la exposición solar, sobre todo personas muy blancas, personas que al exponerse al sol se ponen rojas, se queman, no producen pigmento, no se pigmentan, no hacen el bronceo, no se broncean adecuadamente, que tienen gran cantidad de lunares, gran cantidad de nebus y algunos de ellos displásicos. Personas con los ojos claros, rubias, ese tipo de personas tienen grave riesgo de desarrollar cáncer. Y el cáncer de la piel se comienza a desarrollar por la exposición solar temprana en la vida, en los primeros años, en la adolescencia, en las etapas infantiles. Esas personas que se exponen al sol de una forma extenuante durante las etapas tempranas de su vida tienen mayor riesgo de desarrollar melanoma, carcinomas vasocelulares, carcinomas escamocelulares en etapas posteriores de la vida. Entonces también hay que tener cierta prudencia en recomendar la exposición solar como una medida terapéutica en estas condiciones, porque tenemos otro grave riesgo, que es el cáncer. Y el cáncer es algo mucho más grave de poderse tratar bajo esas condiciones, porque el tratamiento del cáncer en esos casos de melanoma, escamos celulares, a veces pueden ser tratamientos muy agresivos. Entonces, teniendo otras fuentes de darle al paciente vitamina D, otras fuentes farmacológicas o otras fuentes diferentes, sí se recomienda actualmente en el mundo, basado en la evidencia, que es preferible utilizarlas y no recomendar una exposición solar por ese riesgo, básicamente. Y no solamente la exposición solar, sino también la exposición a las cámaras bronceadoras. Actualmente hay una regulación internacional, porque la luz ultravioleta es la que está produciendo realmente esa neoplasia, el cáncer. Entonces, si se quieren exponer al sol para que se sintetice la vitamina D, se active la vitamina D a través de la piel y posteriormente vaya a hacer su metabolismo adecuado, es una exposición solar donde mayor incidencia de radiación ultravioleta existe, que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, con un rango específico alrededor del mediodía en cualquier parte del mundo. Entonces también las cámaras bronceadoras que tienen radiaciones ultravioletas también están proscritas, y hay una controversia muy importante porque también han sido factores para el desarrollo del cáncer. Entonces, en resumen, la exposición solar
como una fuente importante para la síntesis de vitamina D, sí lo es, claro, por supuesto, porque fisiológicamente así es, pero es mayor el riesgo de exposición y el desarrollo de cáncer. En resumen, uno podría decir que el sol que recibimos no nos da vitamina D, pero sí nos produce cáncer. Sí. Ambas cosas. Sobre todo, sí. No hay que ser tan fatalista. Es decir, todo es veneno, nada es veneno. El secreto está en la dosis. Sí, con respecto al aspecto oncológico, lo que mencionan acá, que tiene alguna relación con la carcinogénesis, son temas supremamente profundos y de gran dificultad para la demostración o no acerca de la injerencia de la vitamina D en la aparición o no del cáncer, en carcinogénesis. Más evidentemente el metabolismo del calcio y toda esta cuestión tiene mucho que ver más bien en las terapias que se utilizan en cáncer. Por ejemplo, aquellas menopausias precoces, aquellas menopausias inducidas por la misma terapia de castración en mujeres que tienen cáncer de seno, la misma enfermedad metastásica ósea, cómo influye los mismos tratamientos con la utilización de corticoides, con la misma injerencia de la alteración del metabolismo. Es importante todo eso. Que se haya podido ver o demostrar o considerar cómo evitar o cómo salvaguardar al sistema óseo, al metabolismo del calcio, de las terapias con respecto a esta iatrogenia es supremamente difícil. El corticoide es un medicamento supremamente importante, por ejemplo, en el tratamiento de las leucemias, por ejemplo, en el tratamiento de los linfomas, en los trasplantes de médula ósea, que el paciente dura no inmovilizado, pero sí recluido en una habitación 15, 20, 30 días, muchas veces en tratamiento con corticoides. Entonces vemos cómo realmente el sistema óseo, la desmineralización, el metabolismo del calcio se altera enormemente. Bien. ¿Algún otro comentario? Bien, muchas gracias. Hemos tenido una sesión excelente. Este consenso, doctor David Vázquez, ha sido maravilloso y nos ha permitido una ilustración acerca de la vitamina D. Muchas gracias.